Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema fascinante. Vamos a hablar sobre 5 novelas relacionadas con perros, esos animales que hace 35,000 años decidimos domesticar y que nos han acompañado básicamente durante nuestra vida y nos han acompañado durante este paso por el mundo como Homo sapiens. Y seleccioné 5 libros porque evidentemente era imposible que la humanidad no hubiera escrito libros donde el personaje central fueran perros. Así que seleccioné 5 libros, pero antes de que comencemos con esta lista, me gustaría que me comentara por ahí de qué tema quiere que hablemos en el canal. Ya se me están acabando un poco las ideas, pero seguramente usted me puede ayudar. Me gustaría que se suscribiera, lo hemos hecho muy bien. Y me gustaría que me regalaran un like. Pero bueno, antes de que esto se alargue, vamos a comenzar ya con la lista de novelas. La primera es una novela fundamental del español, se llama El coloquio de los perros, o bueno, ese es el nombre común. Originalmente escrita por Miguel de Cervantes y tiene un título bellísimo que se conoce básicamente como Novela y coloquio que pasó entre Cipión y Berganzán, perros del Hospital de la Resurrección, que en la ciudad de Valladolid, fuera de la Puerta del Campo, a quien comúnmente llaman los perros maúdes. Esta es una novela ejemplar de Cervantes. Como ustedes se pueden imaginar, tienen siempre un tinte como, digamos, pedagógico, casi tocando la filosofía. Y tendríamos que decir que esta novela ejemplar, pues digamos que tiene una cierta relación con otras novelas ejemplares que ha escrito Cervantes y básicamente tiene que ver con la novela anterior, que se llama El casamiento engañoso, que básicamente aparecen ahí los personajes, aparecen ahí incluso los perros, que como todos ya les he comentado, se llaman Cipión y Berganzán, y pues tienen cierto origen, digamos, el origen es ese, pero pues básicamente es la conversación entre dos perros, ese es el punto central, y se desarrolla en el Hospital de la Resurrección en Valladolid. Es muy interesante porque prácticamente hablan los dos perros sobre sus experiencias, sobre cómo de repente un día en la noche tienen la capacidad del habla, empiezan a comunicarse entre ellos y empiezan a hablar sobre sus orígenes, empiezan a hablar de dónde vienen, qué amos han tenido, todas las cosas que han tenido que pasar. Todo esto dentro de este género de la conversación que de repente ya no es tan popular, pero en el siglo XVII sí lo era. Y pues los perros nos llevan, por ejemplo, por Sevilla, por Córdoba, por Granada y terminan contándonos prácticamente todas sus aventuras que han pasado prácticamente hasta llegar a Valladolid. Muchos críticos han considerado que esta novela de Cervantes es la pieza fundamental que hay acerca de la novela picaresca. Porque de repente, sí, los personajes están medianamente relacionados con el mundo, están contándonos sus aventuras, siempre nos hablan de ambos, nos hablan de las cosas que tuvieron que pasar, siempre tienen un sentido del humor relativamente interesante y pues es muy sencilla. Y entonces esta novela, digamos que inaugura la novela de perros, por lo menos en el mundo hispánico. Y bueno, nos vamos ahora a una novela de Jack London que se llama Colmillo Blanco. Yo cuando era niño verdaderamente la disfrutaba de principio a fin. Y tendríamos que decir que seguramente es una de las novelas más importantes escritas en inglés, por lo menos en el inglés norteamericano. Y es una novela que habla sobre un territorio en Canadá que se llama Yukon. Y durante el siglo XIX en Yukon hubo una fiebre del oro, así como lo hubo en California. Empezaron a mudarse un montón de personas. La diferencia es que en California, donde comenzó el mundo de la fiebre del oro, pues no había nieve. Y entonces, en este lugar comienzan, pues el problema de la fiebre del oro, empiezan a mudarse un montón de personas y pues se habla de la domesticación de un perro mitad lobo, y pues de la relación formal que existe entre este buscador de oro y su perro, y prácticamente todas las aventuras tienen que pasar en este espacio prácticamente nevado, en este espacio dominado por las altas temperaturas, por la nieve, por los esquimales, por la violencia, y cómo prevalece, digamos, siempre esta fidelidad que tienen los animales sobre pues sobre incluso los seres humanos. Muchos dicen que la fidelidad del perro es superior
a la fidelidad que tienen los seres humanos. Y pues sí, resulta que nos hablan acerca de pues, esta relación entre el humano, entre el lado salvaje, entre el espacio salvaje de los bosques en Alaska, entre este espacio de Canadá prácticamente complicado. Y siempre tienen un tema moral muy interesante. También hay un lado muy violento, también hay un lado en donde el perro se termina volviendo un perro de pelea. Y pues sí, es interesante. Yo creo que tiene mucha influencia de la novela norteamericana. Incluso yo podría atreverme a decir que Moby Dick está muy presente en este texto. Pero ahí está, es una novela norteamericana y ahora nos vamos a un texto verdaderamente interesante que también sigue tratando de perros. Y estamos hablando de una novela que se llama Flush, o Flush, como ustedes la quieran llamar, de Virginia Woolf, que retrata prácticamente la vida de un Cocker Spaniel, de una poeta famosísima que se llama Elizabeth Barrow. Y pues es una poetisa verdaderamente interesante, muy conocida en el siglo XIX y prácticamente cuenta sobre las aventuras de Flush en un elegante barrio que se llama Wimpole Street y nos habla prácticamente de, primero sobre la vida del siglo XIX en Inglaterra, sobre el periodo victoriano, sobre la hipocresía, incluso tiene un lado costumbrista relativamente interesante. Y nos habla también de la vida íntima de esta poeta verdaderamente fascinante y que llegó a tener una vida muy interesante. También nos cuenta sobre el sentido sensorial que tienen los perros, este sentido que tienen del olfato, del oído, esta capacidad que tienen de entender el mundo de otra manera distinta a nosotros. Y vale la pena comentar que esta novela, que se publicó ya como en la década de 1910, un poquito más adelante, se escribió después de Las olas. Resulta que muchas personas dicen que Flush es una novela muy tranquila a comparación de Las olas, una novela que no tiene grandes pretensiones y es una novela fascinante. Yo en lo personal la disfruté mucho, tuve la capacidad de leerla en inglés y leer a Virginia Woolf verdaderamente es fascinante. Expone pues de esta manera pues, las fronteras que existen entre el humano y lo animal, que es verdaderamente fascinante. Y vamos con un ensayo que yo lo leí hace muchos años, que se llama La secta del perro, de Carlos García Gual, que básicamente habla sobre la vida de 5 poetas cínicos. Los cínicos son filósofos que durante el periodo presocrático decidieron dejar de trabajar, decidieron comportarse como perros y decidieron que bajo la filosofía de Diógenes Laercio, pues lo mejor era dejar a un lado las pretensiones humanas, dejar a un lado esta hipocresía que tiene el ser humano, y lo que hace Carlos García es presentarnos la biografía de estos filósofos que verdaderamente son difíciles de encontrar, pero esto está reunido en un solo tomo de Alianza Editorial y nos lleva básicamente a entender por qué la humanidad de repente bajo el régimen de ciertos filósofos decidieron que el modelo moral y el modelo ideológico que tendríamos que tener los seres humanos, o sea, la manera en que tendríamos que comportarnos sería como perros. De la mano, como les digo, de 5 filósofos, donde se destaca, como siempre, la vida de Diógenes, pues vamos poco a poco introduciéndonos en esta filosofía que es muy peculiar, muy interesante, y pues por ejemplo, de repente aparece ahí Platón, aparece por ahí Alejandro, y hay una revisión relativamente interesante incluso de la filosofía presocrática, así que si quieren leer algo muy alivianado, muy interesante y muy peculiar dentro del mundo de los perros, y lo que quiere leer es algo de filosofía incluso hasta divertida, pues por ahí está. Creo que la investigación que hace Carlos García es verdaderamente fascinante. Y bueno, no quería irme sin antes llegar a un punto relativamente interesante. Traigo por aquí una novela gráfica, que es esta que está aquí, que se llama El perro enamorado de las estrellas, que es una expresión que usan, aquí está, miren, qué portada tan bonita.
Es una expresión que usan en Japón para decir, pues, la persona que está como interesada prácticamente en algo imposible. Está escrita por Takashi Murakami y pues es un manga relativamente interesante. Se compone de 2 partes. Esta es la segunda y básicamente son 4 historias sobre el mundo de los perros, sobre lo que tienen que pasar. Y son verdaderamente desgarradoras. No les quiero adelantar demasiado, pero la última historia es así tristísima y desgarradora. Pero siempre está presente el sentido pues, humanístico y moral que pareciera ser superior al de los seres humanos que tienen los perros. Está dibujado en blanco y negro. Se consigue en la editorial Kamit. Y ojalá algún día pueda hacer una reseña de esto. Es un trabajo fascinante. Y pues sí, son 4 historias tristísimas, no se pueden llamar de ninguna otra forma, escritas con muchísima delicadeza. No sé por qué esta se le arrugó la parte de arriba del papel, pero esta quedó fascinante y ahí está. Y bueno, me gustaría antes de irme, porque ya estoy a punto de hacerlo, que me comentaran qué piensan acerca de los perros. Si tienen unos perros, yo tengo 3. Y me gustaría que me regalaran un like, ya saben, si les gusta lo que digo, con la manita hacia arriba. Y me gustaría que se suscribieran. Hay un botoncito por ahí que dice suscribirse, aplástelo. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.